Estoy nerviosa. Yo también un poco, la verdad. Estoy nerviosa por el tema que vamos a hablar, porque yo he abierto así las compuertas de mis emociones Total. para que todo lo que salga hoy sea súper real, súper auténtico, como, bueno, como todo lo que yo intento siempre con las invitadas a Reflejos de Vida. Pero, tía, tenía mil ganas también de grabar este episodio contigo y llevo como todo el fin de preparándome mental y emocionalmente para este momento. He cogido pañuelos, ¿vale? Por si acaso. Por si acaso, por lo que pueda pasar. ¿Y tú qué, cómo estás? Pues tía, yo creo que estoy más bien nerviosa también porque creo que es como un tema que creo que hace mucho que no miro tan directamente, ¿sabes? No creo que sea como huyendo de él, sino porque al final, pues por desgracia, dentro de un mes harán 10 años y como que creo que ya lo tengo como muy integrado, ¿sabes? Te Pero, entiendo. pero sí me parece interesante también. Te entiendo porque yo también hay veces que digo, que me me lo noto de decir, uff, hace mucho que no me paro a pensar realmente en esto. Siento que hace un tiempo que lo vivo como más en piloto automático, como que ya forma parte de mi vida esta nueva realidad y ya está. Y sí que es verdad que cuando después de un tiempo me vuelvo a parar a pensar de verdad, y ya no solamente pensar, sino sentir, que yo creo que es la diferencia, sigue estando ahí ese dolor. Total. Y bueno, antes de entrar ya con el moco tendido, ¿quién eres, María José Uceda? Cuéntanos, por favor. Tío, este elevator speech, yo creo que tendré 89 años y seguiré pensando, pues yo qué sé, tío, Yo qué ¿sabes? sé quién soy. O sea, odio estas presentaciones. Pero básicamente, ¿quién soy? Pues, pues soy María José, vivo en Valencia, tengo 34 años. Supongo que aquí hace falta un poco más como la presentación laboral, ¿no? Pero como, que es como... Pero bueno, mi presentación laboral, o porque Sara y yo nos conocemos, es porque me dedico a ayudar a emprendedoras a crear una comunicación estratégica que les ayude como a vivir más y mejor de su negocio, no que no tengan que cerrar la persiana porque no salen los números o porque no nos da la vida. Y eso es lo que hago. Porque ¿quién soy, Sara? Es una pregunta que no te puedo responder. Te puedo decir lo que hago. Y menos con estos nervios. Bueno, pues si quieres lo puedo decir yo, de lo que te conozco, a ver qué sale. Venga, me ¿Te encantará. parece? Me encantará. Vale. María José Uceda, a la que yo llamo Uceda, porque le suelo llamar a la gente por su apellido muchas veces, no me preguntéis por qué, eh, es una persona súper sonriente, Sí. muy realista. Yo te considero una persona súper realista, pero de las realistas guays. Me explico. O sea, tú eres una persona que impulsa muchísimo, pero desde un punto de vista realista, que creo que eso hace mucha falta en esta sociedad en la que vivimos, en la que nos hemos ido mucho del blanco al negro, de o todo es una mierda o todo es maravilloso y vivimos en los mundos de Yuppie. Y creo que eso es algo que tú transmites muy bien a nivel laboral, pero porque tú también eres muy así en el plano personal. Y eso es una cosa que yo agradezco muchísimo y me he dado cuenta que desde que trabajamos juntas, eh, me ayudas mucho junto con Miriam a estar muy en el cielo, pero también muy en la tierra. Y eso es algo que yo valoro muchísimo. Eres también una persona amiga de sus amigas, que adora también el día de su cumpleaños, como yo, Esto. que se enfada si a alguien se le olvida. Hombre, paso lista. Por supuesto que pasas lista. Tienes una checklist que actualizas anualmente. Te encantan los brunches también. Sí, total. Tía, qué buena descripción. Eres también como muy vintage en el sentido de fotos, también por el tipo de contenido que subes, que no es así como súper, súper, súper trabajadísimo a nivel diseño gráfico, pero que eso también forma parte de tu esencia. No sé, ahora mismo así no se me ocurre Bueno, tía, me ha nada encantado esa más. descripción, ¿eh? Estos Bueno, títulos me han encantado. y eres súper bestie de tus besties, que ya lo he dicho, pero besties es como tú llamas a tu comunidad en Sí. Instagram y creo que también merecen
pues una mención en este Mención episodio. honorífica, total. Sí, jo, pues tía, me ha encantado, ¿eh? Me conoces muy bien. Y me encanta mucho, jope, esto de realista, pero sin fliparnos, ¿no? Como, jope, qué guay, porque sí que es verdad que también es algo que yo he reflexionado gracias a trabajar contigo, ¿no? De, bueno, del daño que pueden hacer todas estas fantasías y todas estas promesas que es como, obvio, vamos a trabajar ahí, ¿no? Yo no voy a ser la que te diga, no lo vas a conseguir, pero tampoco voy a ser la que te diga, lo vas a conseguir mañana, tírate a la piscina sin comprobar si la piscina tiene agua. Vamos a comprobarlo y si no tiene agua vamos a ir llenándola poquito a poco y no nos vamos a esperar a que esté llena, vamos a mojarnos los pies, vamos a bajar a la piscina medio vacía a bailar un reggaetón, pero no nos vamos a tirar y abrirnos la cabeza. O sea que me ha encantado eso que lo hayas destacado de mí. Qué guay. Y ahora que has dicho lo del reggaetón, por favor, no podía faltar lo más importante en tu vida, que es tu marido, Mi marido, que él no sabe que es mi marido. tu marido Bad Bunny. Exacto, exacto. Yo lo llevo discretamente porque no quiero causar muchas envidias, pero así es. Somos casados en secreto en mis sueños. No hay mayor fan de Benito que María José Uceda. Solo falta que él lo sepa, tía, y me regale un billete a Puerto Rico, yo que sé, un pequeño abrazo, un algo, pero nada, no. Una caricia, aunque sea desde Sí, lejos. tía, aunque me sople, yo que sé. Respirar su mismo aire ya en los conciertos ha ido bien, ¿no? Sí, tía. Pero el otro día, esto, paréntesis total, no sé con quién lo hablaba. Creo también no sé, con una psicóloga, algo que hablábamos, no sé con quién lo hablaba. Ah, sí, con una psicóloga que había hecho como una crítica de la película esta de Obsession por el tema de los crashes, de las relaciones desiguales y no sé qué. Y yo le dije, ojo, o sea, yo, que me considero una persona muy cuerda, también soy víctima de una relación súper parasocial, porque cuando estuve en el concierto de Madrid con Bad Bunny y lo tuve como al lado, me enfadé porque él no se paró a hablar conmigo. Y de verdad que estaba enfadada, en plan, pero ¿por qué no te has parado a que charlemos si somos amantes? ¿Por qué te vas y no me miras? Y total, te juro que me enfadé muchísimo y estuve días enfadada con él. No estamos bien. Recomiendo no seguir mis pasos y tener una vida más allá de la pantalla. Pero muy Me heavy. encanta, me encanta. Me encanta esta naturalidad. Di que sí, amiga, di que sí. Bueno, por si no ha quedado claro, Uceda y yo trabajamos juntas. Ella me ayuda con toda la parte estratégica del negocio, porque hubo un momento, amigas, que alguna vez os lo he contado, que a mí esto se me fue de las manos. Yo empecé a tener como 1.000 millones de puertas abiertas. Lo que era trabajar solamente con sesiones uno a uno se me empezó a despilfarrar en varias propuestas, cada una con objetivos diferentes. Eh, Propuestas diferentes, diferentes etapas vitales de mi clienta ideal, y entonces ahí entró Uceda para ayudarnos pues a Miriam, a Chris, a mi hermana y a mí con esa parte estratégica. Así que yo feliz, yo contentísima de que formes parte del equipo, de que más allá del equipo tengamos una relación personal también muy bonita, que seamos de la misma ciudad. Ojalá haber podido grabar este episodio juntas, pero Bueno, los astros no se han podido alinear porque voy hasta arribísima, todo hay que decirlo. Así que empezamos. empezamos. Vale. Didi. Pues que iba a sonar esto, no sé si lo has escuchado tú, pero he puesto el navegador a cargar y entonces ha hecho Ah, ¡pum! Y digo, perfecto, me espero a que haya un todo paréntesis. bien. Todo bien. Em, Antes que nada, bueno, ya lo habréis deducido por el título en este nuevo episodio de Reflejos de Vida, pero vamos a hablar de duelo, porque desgraciadamente, pues María José y yo hemos vivido pues, situaciones similares, no voy a decir iguales, porque para mí ante este tipo de situaciones cada realidad es un mundo y nunca jamás en la vida podemos decir te entiendo al 100% por lo que estás pasando, porque el contexto de cada persona es totalmente diferente. Yo siempre soy muy de ok, hemos vivido algo similar, pero no igual, nunca jamás algo igual. Y yo siempre que he hablado del tema, me costó bastante hablar de esto a través de redes sociales porque al final es algo súper personal que no va solamente conmigo, sino también con mi familia. Pero en el momento en el que me decidí a abrirme, es un tema del que, bueno, muchas valientes personas que me siguen me contestan diciendo que les sorprende que hable del tema con tanta naturalidad. Yo recuerdo un haz de luz que escribí sobre mi madre, que recibí una respuesta de una chica que me contaba que ella hacía años y años y años, estoy hablando de más de 20 años, que había perdido a alguien muy cercano y que todavía no podía hablar del tema.
Entonces es algo que por una parte me produce mucho dolor y por otra parte me da como rabia. A mí es que la rabia es una de mis mayores emociones para accionar y para hacer cosas. Pero me da como rabia porque, joder, la muerte es algo que está en el día a día, presente, que sí o sí todos vamos a pasar por ella, o sea, no nos vamos a librar nadie. Y me da mucho coraje que a estas alturas siga siendo un tema tabú, porque pienso que si a día de hoy nos cuesta tanto gestionar el duelo, es porque lo vivimos desde el silencio, pero desde un silencio además desgarrador, lleno de culpa, lleno de miedo, lleno de no entender qué nos pasa cuando alguien cercano o no cercano se va, sobre todo en según qué circunstancias. Y por eso te propuse hablar de este tema, porque de verdad creo que falta naturalidad en la muerte. Y yo encantada porque, o sea, nunca he tenido ningún problema de hablar de la muerte de mi madre. Además, para mí fue una experiencia incluso bonita, que yo sé que hay mucha gente que es como, ¿cómo puedes decir eso? ¿Sabes? En plan, pero no fue bonita obviamente que se muriera mi madre, pero yo sentí cosas muy bonitas atravesando el duelo de mi madre, sentí como mucho, también mucho amor. Y desde el, vamos, muy pronto, al año, empecé a hacer bromas de humor negro sobre que era, o sea, que no sé, que no, como hacía muchos chistes, ¿no? De, sobre que era huérfana de madre. Ahora, pues por desgracia también mi compi de piso también ha fallecido su madre hace poco y hemos fundado el club de las madres muertas, al que Sara te puedes unir si quieres. Y hacemos nuestros pequeños chistes. Pero también yo creo que es eso, ¿no? Que es como, para empezar, el humor para mí es una forma de transitar el dolor y también, como hablar de mi madre para mí es una forma de tenerla presente. Cuando tenemos tanto miedo a la muerte o nos produce también tanto dolor, que yo lo respeto completamente, que la gente que no quiere hablar sobre las personas que ha perdido, seguramente será porque hay tanto dolor que le es imposible mirarlo. Pero también eso es para mí es una forma de privarte de esa persona, ¿no? Por ejemplo, lo que te decía, Jope, hace mucho que no hablaba de esto, pero una parte estoy como nerviosa, pero también incluso como un nervio bonito, porque digo, jope, qué bien que me voy a sentar durante un rato largo a hablar de esta experiencia, que al final es hablar de mi madre. Pero también lo que decías de que vivimos como de espaldas a la muerte, yo creo que también es algo que interesa muchísimo, porque de golpe cuando pones a la muerte en medio, todo se relativiza. Ya te da igual el coche, te da igual el bolso, te da igual los seguidores. Entonces creo que al sistema que tenemos montado no le interesa que tengamos a la muerte cerca, que la tengamos presente, porque entonces ya no me voy a vivir mal por pagar X cosas, ni me voy a lobotomizar con TikTok, ni comprando en AliExpress para no sentir lo asqueada que estoy con mi vida. ¿Sabes? Es como... Yo creo que también por eso me interesa mucho que esté escondida. Totalmente, yo no me había parado a reflexionar sobre esto como tal. Bueno, tengo que decir que tú y yo hemos soltado comentarios sobre nuestras mamás, pero nunca hemos llegado a hablar del tema como tal, así que es nuestra primera vez Total. juntas. Total. Y bueno, me encanta todo lo que has dicho. Sí que es cierto que lo de relativizar es otro nivel, Mm. a otro nivel de la vida. Tengo que decir que yo, bueno, mi madre se fue al cielo hace 2 años, un poquito más de 2 años, y, y bueno, pues evidentemente esto supone un antes y un después, ¿no? Es un punto de inflexión muy, muy, muy bestia en tu vida y en la de tu familia y tu entorno en general, tu entorno más cercano me refiero. Eh, y sí que es verdad que las primeras semanas era como, me da exactamente igual el resto del universo, el resto del mundo, todo lo que me pase, porque, o sea, esto era como lo peor que me podía pasar, ¿no? Así, sí, es que era lo peor que me podía pasar. Y, y sí que es verdad que dije, guau, es que nunca nada más me va a importar. Era como, ya he pasado esto, pues lo demás, nada, mantequilla. O sea, sin más. Luego, con el paso de las semanas, con el paso de los meses, volví a empezar a enfadarme por gilipolleces y creo que eso sigue estando. O sea, de repente no te carga el móvil y tienes prisa y te tienes que ir y te das cuenta de que vas a salir de casa y te queda un 15% de batería y dices, oh Dios mío, esto es lo peor que me podía pasar en este momento de mi vida. Y lo sientes como lo peor que te podía pasar el resto de tu vida, como si no hubieses vivido nada más, ¿no? Como si no hubieses vivido la muerte de una madre. Pero sí que es cierto que el proceso de relativizar, el proceso de vamos a darle a esto la importancia y el peso que tiene en tu vida
ese proceso sí que es mucho más rápido. Porque a lo mejor al minuto pienso, a ver, Sara, ¿de qué estás hablando? Ujú. ¿No te queda batería? Pues mira, pones el modo avión, hoy no vas a hacer tantas fotos como otro día y si se te acaba el móvil, o sea, si se te apaga el móvil antes de volver a casa, pues chica, pues ¿qué le vamos a hacer? Cosas peores han pasado en esta vida. Y sí que es verdad que eso para mí es el mayor aprendizaje de todo esto, el relativizar. Y yo siempre digo que yo desde que mi madre no está, le tengo un respeto, le tengo un miedo a la muerte que evidentemente antes no estaba. Y para mí la forma en la que transformo ese miedo a la muerte es, Sara, si antes ya tenías claro que eres un amante de la vida, ahora muchísimo más, porque no sabes cuándo puede ser tu último día. Y suena como muy frase de taza, pero No, es pero verdad. tal cual. Totalmente. Me ha encantado también lo que has dicho de como que se transforma todo el entorno y luego has dicho, pero el más, bueno, el más cercano. Pero es que creo que se transforma todo de verdad. Porque a quien no le afecta, también tú lo reubicas, ¿no? Vamos, yo era antes una persona que tenía 500.000 amigas y ahora tengo muchas conocidas, pero tengo un grupo de amigas, ¿sabes? O sea, como que creo también que es algo como que transforma toda tu vida también por cómo, no sé, cómo va evolucionando todo, no sé si tú lo has vivido así, ¿no? Pero es como, ok, a la gente que afecta, porque conocí a tu madre también y también atraviesa su duelo contigo, cada uno tiene su camino, pero también como algo en ti cambia y también es como el momento yo creo que más grande en el que puedes necesitar como ver cómo es la gente que está en tu vida, ¿no? Como reordenar cosas. No sé si a ti te pasó, como que se reordenan las prioridades y las personas y todo. Sí, totalmente, pero es que también es cierto que dentro de que la muerte sea un tema tabú, Ujú. entra en el que, o sea, entra el que creo que la gente no sabe cómo reaccionar a esto. Ya, sí. En general no sabemos qué hacer, o sea, a ti alguien o sea, a ti ahora una amiga te dice, oye, que estoy pasando este proceso y tú puedes hacerte una idea porque tú has vivido algo similar. También yo creo que tú y yo tenemos un alto nivel de conciencia respecto a la parte emocional y podemos gestionar esto, oye, bastante bien, bastante triunfantes, pero es que hay gente que se bloquea lo más grande. Pero yo creo que A hay mí una me pasa, diferencia entre bloquearte y no saber hacerlo. O sea, yo por ejemplo, yo siempre digo que para mí una amiga es aquella que se va a complicar la vida por ti. Porque estar cuando es fácil, ¿no? Para la cerveza, para la discoteca, para el concierto de Bad Bunny, para eso lo es a todo el mundo. Pero para mí yo me he dado cuenta que obviamente es muchas otras cosas, ¿no? No quiero solamente como destacar esa parte como mala de la amistad. Pero sí que es verdad que yo veo que una amiga es una amiga mía en la que se va a complicar la vida, no solamente va a estar cuando le viene bien. Y creo que hay gente que a lo mejor, ¿no? Pues oye que ha fallecido alguien y se bloquea y no sabe cómo estar, pero va a estar aunque esté mal, ¿sabes? Y luego está la gente que no le viene bien como complicarse la vida, que es completamente lícito, ¿eh? Pero yo, por ejemplo, yo hice ahí una criba con mucho amor, ¿eh? Nada de hate ni nada de... Pero yo dije, yo reflexioné, hostia, espérate, que me queda poco tiempo en la vida, ¿no? Porque me voy a morir, porque yo pienso que me quedan, yo qué sé cuándo me quedarán, tía, 60, 70 años, porque yo tengo ya 34. Pues a mí me parecen poquísimos, sinceramente, es que no me viene bien. Entonces yo pienso, hay que hacer un poco de limpieza porque no se la puedo dedicar el tiempo que esté a todo el mundo. Entonces intento como dedicárselo mucho a la gente con la que siento que voy a tener una relación como más profunda, ¿sabes? Y ahí para mí me sí, ayudó mucho. yo huyo, la verdad, bastante, a ver, huir, yo para nada exagerada, pero sí que priorizo las relaciones profundas y Mm, dejo como en un segundo plano las relaciones superficiales que total. yo llamo personas con las que tengo conversaciones de ascensor. O sea, esa gente es como a mí ni plin. Mm. Yo me refería más bien, entiendo totalmente tu punto, yo me refería a ese, porque yo cuando ya pasó, pues no sé, unos meses, de repente mis amigas empezaron otra vez a tener problemas y me los empezaban a contar. Y Mm. era como, pero tía, ¿esto desde cuándo? No, desde hace ya varios meses. ¿Y por qué no me lo habías contado? Ya. No, tía, porque ya tenías tú bastante con lo tuyo.
Es como que no sabemos qué hacer cuando otra persona está pasando por un momento así. Yo me di cuenta ahí porque varias amigas me lo decían, de, sabes que esto no te lo quería contar porque no te quería preocupar, ya tenías tú bastante con lo tuyo. Es que claro, cuando tú estabas pasando por esto, yo no sabía si llamarte, si no, si escribirte, si no, si preguntarte, si mandarte flores, si mandarte bollos, si actúas normal, si no actúas normal. Es ese desconocimiento de qué hacemos para acompañar a personas que están pasando por este proceso, porque eso también es muy, muy, muy complicado. Entonces yo, en estos casos, pues si alguien que nos escucha está pasando por un momento similar, preguntemos, Total, ¿qué necesitas? ¿Cómo quieres que actúe? ¿Quieres que te pregunte cada día? ¿Quieres que te pregunte cada 15 días? ¿Quieres que vaya a tu casa? ¿Quieres... ¿Qué hacemos? total. Yo en ese momento, también te digo, ni siquiera lo sabía, ¿eh? Total. También, mira, una cosa, porque yo como hace poco bueno, lo estoy atravesando ahora con mi compañera de piso, que hace nada, yo creo que hace 4 meses o algo así que ella perdió a su madre, es preguntar, pero no preguntar, ¿qué puedo hacer por no dejar la pregunta abierta? Es, tía, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo? Contéstame solamente si te apetece, que sepas que estoy pensando en ti. Por ejemplo, yo se lo escribía cada día. O le decía, ¿te apetece hacer X cosa? Como ya le proponía el plan. Porque si tú le preguntas a alguien qué puedo hacer por ti, eso es poner el balón en el tejado de encima del que está mal. El que está mal no sabe ni lo que quiere ni nada. Entonces es como yo creo que sí, preguntar, pero preguntar cosas cerradas. En plan, ¿te apetece que vayamos a no sé dónde? ¿Te apetece que vaya a verte? ¿Te apetece que te pregunte o te apetece que te llame? Pero no le digas, estoy aquí para lo que necesites. Cualquier cosa que quiera, no. O sea, estoy aquí para lo que necesites. Es la promesa más vacía que podemos hacer a una amiga que está pasando esta situación. Porque es lo que tú decías, ¿no? No sabe lo que necesita. Entonces necesitas implicarte de verdad y hacer todo el esfuerzo de pensar, ok, yo que conozco a esta persona, que sé cómo es, qué le puedo hacer para animarla o qué, ¿no? Y con el respeto del duelo, ¿no? De si quiere que le preguntes o más o menos, ahí sí que se puede preguntar, pero súper explícito, yo diría. Como no dejar las preguntas abiertas. Totalmente, buenísimo punto, ¿eh? Sí, porque es verdad que yo era como, yo que sé que me apetece, yo lo único que sé en este momento es que las únicas personas con las, o sea, las personas con las que más me apetece estar son mi padre, mis hermanos y mi pareja. Fin, o sea, todo lo que sea otras opciones me apetece, pero no tanto. Pues tía, y yo es que la verdad es que creo que pasé un duelo como muy raro. O sea, porque creo que yo, bueno, raro no, porque al final el duelo es de cada uno y yo creo que no hay ninguno que sea raro. Pero creo que sí que es verdad que en mi caso mi madre llevaba enferma muchísimos años. Luego, la peor, o sea, mi madre llevaba enferma pero con una depresión muy fuerte, no tanto con cáncer, que fue al final por lo que falleció. Luego el cáncer también es verdad que volvió y fue bastante largo, a lo mejor no sé si llegó a los 2 años. Y luego, cuando ya sabíamos que se iba a acabar, como que fue porque yo me acuerdo que creo que era en julio, yo le pregunté a la oncóloga que se llama mi madre hacerle la prueba, o sea, hacerle la radio, creo que la llevaban. Le dije, bueno, pero esto, o sea, mi madre está con esto, pero ¿cuál es la previsión? Porque todo va a salir bien, ¿no? Y me acuerdo que la oncóloga me dijo, no, y yo, ¿cómo? O sea, no me lo dijo así de borde, pero sí que es verdad que yo me acuerdo que estaba en un pasillo y la médica me dijo, no, tu madre como mucho le queda un año. Y yo, ¿qué? O sea, y eso no me lo habían comentado a ningún familiar ni nada. No sé si es porque se esperaban que lo entendiéramos o no lo sé, o querrían a lo mejor que preguntábamos directamente. También yo pienso que a lo mejor a mi madre por su enfermedad mental no le venía bien a lo mejor que le dieran este diagnóstico, aunque ella era la primera que lo sabía. Y luego al final todo se aceleró mucho. Luego, o sea, nos dijeron esto. Yo me acuerdo que fui yo la encargada de decírselo a mi padre y a mi hermano. Y luego de esto estábamos así en un septiembre, a principios de septiembre, estábamos en el hospital y mi madre se desmayó y ya de ahí como que a los 2 o 3 días falleció, o sea, como que se aceleró todo mucho. Pero como que no me pilló de sopetón, entonces yo creo que como que lo había llorado todo antes, ¿sabes? Cuando mi madre falleció yo me puse más bien modo como a gestionar cosas. Yo fui la que me encargué de gestionar todos los papeles, como todas estas cosas, entonces
como que no entraba en contacto muy fuerte así con el dolor, no estuve como mucho tiempo muy deprimida. Y es como que yo entré más en contacto con el amor, ¿sabes? Que me quedaba de ella, no sé, fue muy, muy raro. Y luego sí que es verdad que me daban picos de ira, ¿sabes? Que eso era toda la tristeza que tenía ahí acumulada que decía, ahora, espérate que voy. Porque yo además me acuerdo que ese año como que también sentía mucho el amor de mi madre, el primer año que mi madre falleció, como que quería estar contenta por ella, ¿sabes? Era como que no me quería permitir estar triste. Pero era un poco incoherente, o sea, no estoy aquí aconsejando que esto nadie lo viva, la verdad. Pero sí que es verdad como que eso, como que yo siento que como que yo hablo con otras personas que han atravesado un duelo y a lo mejor se lo han permitido sentir más, o no sé, pero yo siento como que yo esa fase de tristeza profunda como que no la atravesé, no sé. Interesante, interesante. Es que sí, o sea, cada duelo literalmente es de un padre y una madre. O sea, Total. cada persona lo vive de un mundo totalmente diferente también en función de las circunstancias, porque yo, por ejemplo, en mi caso sí que fue mi padre el que llevó absolutamente todo el peso del proceso. O sea, desde aquí, papi, admiración absoluta por ti, de hasta qué punto estuviste, o sea, exagerado, exagerado. O sea, es que ni un pero, ni un pero. Y, y yo recuerdo, ¿no? Los viajes de mis hermanos y mío, diario, por supuesto, al hospital. Mi hermano sí que lo tenía un poco más complicado por su trabajo, pero en ese momento mi hermana estaba terminando de estudiar. Yo también por mi trabajo, que ya era autónoma, pues me lo pude organizar bastante bien. Mi padre también autónomo dejó de trabajar en cuanto vio que la cosa se complicaba. Eh, y yo es que tuve esperanzas hasta el último momento. Hasta el último momento. Era como, no, era como que no me lo podía creer. Mm, Es posible que... Pero fíjate qué egoísta, ¿no? Porque yo pensaba, es imposible que a mí me pase esto. mm. Como si fuese yo la que lo estuviese viviendo. Nada más lejos de realidad. Aquí la Bueno, tía. protagonista siempre en todo momento ha sido mi madre, ¿no? Pero Ya, era pero como... también eras tú la que perdía a tu madre, ¿sabes? Claro. Sí, pero es verdad que yo estaba perdiendo el foco. O sea, a ver, aquí la protagonista es ella y tiene que seguir siéndolo, porque es la que necesita nuestro sostén. O Mm. sea, yo al menos lo viví así, ¿eh? Ok, sí, llorar con mi madre, despedirme de ella, que creo que también es una parte positiva, entre comillas, porque no se me ocurre otra palabra de una enfermedad como el cáncer, que fue el motivo de la muerte de mi madre, que me pude despedir de ella, pude estar con ella. Creo que el duelo se vive de una forma totalmente diferente, así es, por ejemplo, un accidente, Mm. ¿vale? Total. Y para mí lo importante era ella, o sea, porque yo pasé de pedirle a la vida que no se fuera Ujú, a pedirle que no sufriera. Y ujú. eso para mí fue un cambio de mirada brutal. Ya no le pedía a la vida que se cure, que se cure, que se cure, porque ya estás viendo que no, que no. Que... Pero a vosotros si te apetece compartirlo, Sí, os lo comentar, o sea, en algún momento os dijeron "Mm, ya no hay nada que hacer o tal, y con sí. mucha antelación o poco. ¿Con qué, perdón? Con mucha antelación a que sucediera. Pues fíjate que no sé responderte a esta pregunta porque yo creo que esa esperanza de la que te hablaba antes me impedía realmente Ya. recibir la información que me trasladaba mi padre. O sea, nosotros no hablábamos con el doctor, obviamente al doctor lo veíamos por los pasillos, lo saludábamos, él siempre nos decía, chicos, si tenéis cualquier duda, yo estoy aquí, venid, preguntadme, podemos hablar, pero siempre el que nos hacía el reporte diario que llamábamos en casa era mi padre. Entonces mi padre nos contaba todo tal cual el médico se lo Se lo contaba. comenté. Sí, y yo, claro, y mi padre pues nos decía la realidad que era muy cruda. Tampoco llegó a decirnos como tal, no hay vuelta atrás, porque, vamos, no me puedo imaginar lo doloroso que tiene que ser para un padre decirle eso a sus hijos, pero es que nosotros tampoco se lo preguntamos directamente. Ya que yo creo que hay un momento, por ejemplo, yo cuando se lo pregunté a la médica,
Yo creo que ahí fueron mis amigas que se encargaron de, lo hicieron muy bien y éramos unas chiquillas, la verdad, porque yo tenía 24 años y ellas tendrían 22, porque mis amigas son más pequeñas que yo, porque repetí en el cole. Entonces, ellas yo creo que progresivamente fueron las que me hicieron entender un poco la gravedad de lo que estaba pasando. En plan, no sé exactamente si es eso, pero me hicieron entender que ya no era un cáncer, sino era una metástasis. O sea que obviamente es lo mismo, pero no es lo mismo. No sé cómo lo hicieron, la verdad. No sé qué cosas me dijeron, me dirían, pero me acuerdo que era en el parque de enfrente del hospital, que, ¿sabes? Como que venían, muchas veces viajábamos ahí a charlar. Y yo creo que ahí ellos me hicieron como ir entendiendo poco a poco lo que estaba pasando. Y yo creo que también que desde mi propia negación, que creo que es algo súper habitual, estar en negación, yo también por ejemplo recuerdo de mi compi de piso que ya me contaba cosas del hospital y yo me preocupaba muchísimo. Pero luego alguna vez intentaba como hacer preguntas más directas y ella siempre me decía, no, 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 o sea, como que todo estaba bien. Y yo creo que es que tú mismo te niegas un poco, ¿no? Es como, está pasando esto, pero se solucionará como se ha solucionado durante todo el proceso. Pues yo tuve que hacer la pregunta tan directa, en plan, bueno, está pasando esto, pero se va a solucionar, ¿verdad? Porque yo no sé si los médicos a lo mejor no quieren ser como tan claros para que no nos hundamos en la mierda, ¿sabes? De decirte eso, porque también el que sostiene, está claro que el enfermo es el que necesita todo el apoyo, pero el que cuida al enfermo también tiene ahí un trabajazo muy heavy. Y si tú tienes que a lo mejor estar cuidando a tu familiar enfermo sabiendo que se va a morir o con, ¿sabes? Con esa información sobre tus hombros, igual es que no se puede, no sé. Por eso a lo mejor no. Y para mí lo más doloroso, lo más doloroso fue cuando ya el médico definitivamente nos dijo que mi madre no iba a volver a casa. No iba a volver a casa si nosotros no queríamos que volviera. Es decir, la pregunta de ¿dónde quieres que sea su final? ¿En casa o en el hospital? Eso ya fue como pues, ese proceso en el que van sedando a la persona pues, para que no sufra. ¿Tu madre estaba consciente cuando os dijeron esa pregunta? O... No sé hasta qué punto, pero sí que es cierto que mi madre lo sabía. O Es sea, mi que madre. es muy fuerte que yo creo que ellos lo saben antes que nadie, ¿eh? Ay, yo creo que igual le pregunté al médico, a la médica en este caso, porque mi madre es que me decía, es que me voy a morir. Y yo le decía, ay, madre, ¿qué dices, mamá? Va, calla, tal, que, ¿sabes? Que es como, pues ya hemos pasado por esto ya, ¿cuántas veces llevamos en el hospital? Años, en plan, va a ser una más, tal, pero ella me lo decía en plan, no, no, me voy a morir. Y yo te juro que creo que es que ellos lo saben. Algo tienes que sentir dentro, porque mi madre, tía, había tenido muchísimas operaciones, por ejemplo, cuando le reconstruyeron el pecho, porque ella primero se lo quitaron cuando tuvo la primera vez cáncer y luego se lo reconstruyeron. Y fue una operación larguísima que se complicó mucho, estuvo días en la UCI. Y mi madre nunca me había dicho a mí, me voy a morir, ¿sabes? Es más, todo lo negativa que estaba la pobre mía cuando estaba como en sus picos de depresión, cuando tenía como el cáncer, al ser algo yo creo que más físico, como que le echaba más huevos, o sea, no más huevos, no, porque huevos le echaba siempre, pero como que estaba más positiva, ¿sabes? Eh, y en ese momento cuando me decía a mí me voy a morir, yo decía, pero si estamos aquí en el hospital, tan tranquilos, ¿sabes? Estamos, pues sí, estamos en una habitación, nos han puesto en una habitación solos, pero porque también era el IVO, y yo pensaba que era porque era concertado, claro. Entonces, y estás en una habitación solo, pero tú piensas, oh, bueno, pues no pasa nada, ¿sabes? Te están dando la radioterapia, la quimio, estamos aquí porque estás un poco flojita, pero en cualquier momento nos iremos a casa. Como que no pasaba nada súper alarmante para que mi madre tuviera esa certeza de que se iba a morir. Y te lo juro que a mí me lo decía muchas veces, pero con una entereza, en plan, me voy a morir. Y yo decía, pero esto, o sea, como... Luego lo he pensado mucho, ¿sabes? En plan, ¿qué es lo que ella sentiría para decirlo así de claro, ¿sabes? No sé. Fíjate que a mí mi madre me lo dijo al principio. O Mm. sea, no me lo dijo afirmándolo, pero sí que me dijo, Sara, es que de esto me puedo morir, ¿Porque de qué fue el cáncer de tu madre? de páncreas. Mm. Yo, así como gente de la familia, cuando nos enteramos del diagnóstico, bueno, pues típico, no típico que empiezas a buscar en internet si es un cáncer del que pasa mucha gente, no tal. Yo, tía, no entré ni una sola vez.
a preguntarle nada a Google. Nada. O sea, yo era como, no quiero contaminarme. Y Claro, te sinceramente, no estabas sé si fue. protegiendo. ¿El qué? Te estabas protegiendo también al final, ¿no? Sí, imagino que sí. Y a mí me costó mucho, mucho verbalizar en voz alta, mi madre tiene cáncer. Mm. Me costó un montón. Yo recuerdo que la primera vez que lo hice estaba yo sola en el coche, tuve que parar el coche porque me puse a llorar, que yo digo, bueno, mira, encima voy a tener un accidente y es solo lo que me faltaba. Pero sí, sí, fatal. Y yo durante todo el proceso, porque hubo un momento en el que mi madre estaba muy, muy malita. Ella nunca, jamás en la vida se quejaba de nada. O sea, que mi madre fuera al médico era como, mamá, tiene que dolerte mucho, porque ella nunca iba al médico. Entonces, ya la última vez que estábamos en casa, que fue ella la que le pidió a mi padre que la llevase al hospital para ingresarla y demás, fue como, ya empiezas a notar, ya empiezas a creerte un poco más que tu madre se puede ir. ¿Cuánto tiempo estuvo con la enfermedad? Un año, muy poquito realmente. Pero por lo que te digo, porque el cáncer de páncreas es bastante, funciona así, por norma general. Y esto no sé por qué te lo estaba contando. El tema de que mi madre me decía que se iba a morir cuando se acercaba la fecha y que tú me has dicho que tu madre te lo dijo al principio, que era una posibilidad. Sí. Y ya cuando la ingresamos por última vez, que ya fue cuando mis hermanos y yo íbamos todos los días y demás, bueno, nos tirábamos a lo mejor todo el día en el hospital, ¿no? Porque estaba mi padre, ¿no? Pero horas y horas y horas en el hospital. Eh, y yo recuerdo el momento en el que nos despedimos de ella, que yo quería que fuera cuando ella todavía era consciente, porque claro, cuando empieza el proceso de sedación, pues llega un punto en el que ya está dormidita. Y claro, no sabes hasta qué punto te escucha, no te escucha, que hay como mucha discusión y debate entre los médicos, pero yo quería despedirme de ella, ella escuchándome. Y fue duro porque entré yo, luego entró mi hermana pequeña y por último entró mi hermano. Y para mí es de los momentos más dolorosos de mi vida. Bueno, te también es como un privilegio, ¿sabes? Haberte podido despedir de tu madre. Sí. Y nos quieres contar que hablaste con ella. A mí me gustaría saberlo. Pues yo creo que sobre todo le di las gracias, o sea, porque era lo que me salía. Darle las gracias pues por todo lo que nos había aportado, por ser un ejemplo en todos los sentidos. Y luego le dije que iba a estar presente en cada día de mi vida, de la nuestra. Me acuerdo que le dije, no me acuerdo del orden, pero fue rollo, estarás en cada rayo de sol, en cada ola del mar, en cada brisa, en cada nube del cielo. Y es así. Total, total. Pues eso es un regalo que pudieras despedirte de tu madre. Porque yo, por ejemplo, en mi caso, y sé que muchos otros, obviamente, como que no pude, ¿sabes? Sí que es verdad que yo, como ya lo sabía, como que tuve ciertas conversaciones que también eran como muy confidentes, ¿no? Porque yo me acuerdo que una vez le dije, mamá, ¿tú si pudieras darle un consejo a alguien para toda la vida? ¿Qué consejo sería? Y mi madre miró en plan, no sé, me voy a morir, te lo voy a decir, ¿sabes? En plan, yo, no, es que lo he leído aquí en el móvil y me ha parecido una pregunta muy curiosa. Y va de, ok. Em, pero luego, por ejemplo, eso no, y me estaba en el hospital normal, yo me fui, en plan, bueno, mamá, me voy. Que ya ha llegado, ¿sabes? ¿No? Porque además ese, mentira, yo había estado todo el viernes, que mi padre trabajaba, entonces mi padre vino el viernes por la noche y yo me fui como a hacer algo el fin de semana, que mi padre, el pobre, trabajaba toda la semana y luego estaba todo el fin de semana en el hospital.
Y entonces, eso no, mi madre le dijo a mi padre, vamos un momento al baño, que quería hacer la mujer pis. Y entonces, de camino al baño, se desmayó. Y ahí ya como cuando íbamos a verla, estaba ya medio, porque ya supongo que la empezarían a sedar y tal. Pero yo creo que también eso, ¿no? Como que, jope, eso, por un lado, que es un regalazo para ti que lo vivieras, tía, que obviamente será un momento súper duro, pero, jope, qué bonito. Y que también quien no lo haya podido vivir, yo creo que se puede hacer luego, ¿no? O sea, que yo, por ejemplo, vamos, a mi madre le he escrito 20.000 cartas y me he despedido de ella de todas las formas, o como le he dicho todo lo que necesitaba decir, se lo he dicho después, que ahí entra también lo que cada uno quiera creer, si nos escuchan, si no, si eso llega de alguna forma. Pero yo creo que si no, simplemente a mí me reconforta mucho saber que yo soy parte de mi madre, ¿no? Entonces es como, por narices, hay una parte de ella que sigue aquí. Entonces cuando yo le digo algo a ella, con que me lo diga a mí, ya se lo estoy diciendo. Entonces un poco a mí eso me ayuda. Porque creo que sí que puede ser difícil, ¿no? Cuando alguien se va, como quedarte con todas esas heridas de a lo mejor lo que no dije o lo que no hice. Y sí que es verdad que creo que eso es interesante como mirarlo de cerca para no esconder lo que se vaya haciendo más grande. Sí, totalmente. De hecho, bueno, como luego a mi mami la empezaron a sedar, yo me pude despedir de ella un montón de veces. Porque la misma carta se la leí, se la releí, se la releí. Ella la primera vez sí que me contestó, luego ya la pobrecita no podía. Eh, y esto que has dicho me parece muy bonito. De hecho, bueno, poco se habla de cuando ya sales del hospital y viene todo lo después del tanatorio y todo esto, que ese es otro temón. No sé si nos dará tiempo hoy a hablar, no creo de esto, Tenemos pero que yo hacer recuerdo parte 2. Sí, sí, tenemos que hacer parte 2. hoy estamos muy focus en el momento, lo podemos hacer. Pero vamos, es que menudo temón. Madre del amor hermoso, madre del Señor, Virgen tan santísima. Pero bueno, yo recuerdo en el momento del tanatorio Ujú. que mi padre nos dijo a mis hermanos y a mí, esto que tú acabas de decir, de ya Mm. era como el último adiós en la tumba y demás, que mi padre nos dijo, chicos, vosotros sois vuestra madre, porque vosotros tenéis su sangre, ya habéis salido de ella. Ujú. Y fue como, wow, creo que era lo que necesitaba escuchar para Mm. soltar ya realmente a mi madre, porque otra de las cosas que le dije cuando me despedí de ella fue que podía irse, Total. que sintiera Eso- paz, que se podía marchar. Y eso también lo hice. Y cuando estabas diciendo tú esta duda de si cuando están sedados, si nos oyen o no, yo no lo sé, pero yo sé que mi madre llevaba sedada días y hubo una noche, bueno, llevaba a lo mejor un par de días, no lo estoy segura, pero hubo una noche que me quedé yo a dormir, que ya porque mi hermano ya me dijo, yo creo que ya. Entonces me quedé yo con mi padre, mi hermano tenía un niño muy pequeño, entonces se fueron a casa. Y yo me quedé con mi padre y hubo una a medianoche, como que yo estaba así medio dormida, no estás medio dormido, medio despierto. Y no sé por qué, como que tuve la necesidad de levantarme y decirle, mamá, te puedes ir, no te preocupes, ya está, ¿sabes? Y si ya no hay nada que hacer. Y yo creo que sí que, bueno, igual yo soy una hierbas loca, pero sí que creo que sí que se dio permiso. Porque no fue de película, ¿no? No fue, se lo dije, saltaron las alarmas y falleció. Pero falleció al día siguiente. Pero yo sentía, es que no sé, creo que hay cosas que solamente se pueden explicar cuando o sea, solo se pueden sentir cuando las intentas explicar, pierden todo su sentido, porque es que hay cosas que no, con palabras, no, es como, no es su idioma, las palabras no son su idioma. Pero yo en ese momento sentí que mi madre se fue cuando yo le dije, te puedes ir, ¿sabes? En plan, se fue una parte. Luego tuve otra experiencia así también mística, si quieres ahora la cuento, que sentí que se volvió a ir. Es como que, ¿no? O sea, como yo sí que sentí que ese permiso o ese mensaje a mi madre le llegó. Que yo le dijera, sé que te estás quedando por nosotros, ya está, no te preocupes.
¿sabes? Como que le dije, descansa, ¿sabes? Ya está, ya lo has hecho todo, lo que has podido y más. Entonces ya como que es el momento de que también tú te dejes en paz y que descanses. Y yo creo que sí sí que hay algo ahí, no sé, tía. Igual también es lo que elijo yo creer, ¿no? Pero sí, bueno, perdón, que no, te he cortado porque estabas haciendo eso, nada, que también le dijiste a tu madre que, que se podía ir. Pero yo creo también que para una madre sobre todo, porque no sé, vamos, no me cabe dudar también que tu madre tenía mucho pesar por vosotros. Creo que a veces a las madres les duele más por los hijos que por ellas mismas. Sí, de hecho, Entonces, esto, justo esto último que acabas de decir, bueno, yo eh, cuando ya a mi madre la ingresaron, porque mi madre estuvo ingresada, no sé, seguramente mi memoria falla, pero como 2 meses o así, ujú, hasta que ella se fue. Y, y yo cuando ya la ingresaron por última vez, que en realidad ella dijo, llévame al hospital porque aquí en casa no estoy bien, eh, ujú, yo empecé un proceso con Nieves, que ujú, fue bueno, que ella es coach especializada en toda la fase de duelo. ujú, Y toda esa fase de la rabia, de no entender, de sentir que la vida es súper injusta, que cómo puede estar pasándome esto a mí, cómo le puede estar pasando a mi madre, a mi familia, que esto solo pasa en las películas, ¿no? Etc, etc. Yo toda esa fase la viví acompañada por ella, que me ayudó mucho a entender ya no solamente cómo estaba yo viviendo ese proceso, sino cómo lo podía estar viviendo mi madre. ujú. Y me dijo justo esto. Me dijo, Sara, tú imagínate el dolor que siente tu madre no solamente por irse, sino por ver que vosotros, que es lo más preciado que ella tiene, está sufriendo, estáis sufriendo. Entonces, ella como que me decía, sé que lo que te voy a decir suena como imposible, pero intenta transmitirle calma a pesar del dolor. Sí. Y yo recuerdo que esas últimas 2 semanas, a mí lo único que me permitía estar medianamente tranquila era llegar al hospital, porque cuando no estaba en el hospital, o sea, el corazón a 1000 por hora, todo el rato pendiente del móvil, deseando ir y estar allí, o sea, a mí lo que me transmitía tranquilidad era llegar al hospital, sentarme en el sillón que había a su lado y cogerle la mano. O sea, era el único momento en el que yo podía estar medianamente tranquila. Y recuerdo que por las noches, para poder dormirme, me imaginaba que estaba allí con ella en el hospital cogiendo de la mano. Porque para mí el peor momento de todos, que siempre se ha dicho, ¿no? Que de noche los monstruos se hacen más grandes. Yo cuando más lloraba, cuando más me permitía sacar todo el dolor, era de noche. Pero es que además era instantáneo. O sea, yo estaba aparentemente bien, era tumbarme en la cama y llorar y llorar y llorar y llorar y no poder parar. Y me quedaba agotada de tanto llorar y me imaginaba ese momento de estar con mi madre en el hospital cogiéndole la mano para poder dormir y cuando ella ya había fallecido, yo me dormía imaginándome que tenía la mano cogida de ella. Ay, tía, pues qué bonito. También como que tengas ese momento también tan grabado a fuego que como que puedas regresar a él, ¿sabes? Sí. Pero sí, total, lo que también lo que te dice Nieves de esto de esa preocupación. Yo me acuerdo cuando esta vez que le dije a mi madre, ya está, te puedes ir, lo que le dije fue, te prometo que yo voy a estar bien, ¿sabes? En plan, también porque por eso creo que luego me dio la tarita de estar bien, porque era como yo le había prometido a mi madre que iba a estar bien. Entonces, yo creo que eso también, si, no sé, si es que no sé me parece una gilipollez, ¿no? Pero si alguien está atravesando esta situación, pero creo que sí que es verdad que si quieres ayudar a tu madre, creo que lo más importante es estar tú bien. También para eso es cuidarte tú. Y lo que tú has dicho también de, por ejemplo, de que te acompañaran en el proceso, yo también estaba ya en terapia y mi psicóloga jugó un papel fundamental. O sea, yo me acuerdo que tuve muchísima suerte porque mi psicóloga era una mujer, bueno, es una mujer maravillosa y me llamaba casi todos los días, ¿sabes? En plan, ¿cómo estás? ¿Cómo estaba en el hospital? Para acompañarme, para que yo me pudiera desahogar, para todos los sentimientos que se mezclan por ahí.
Y eso también, vamos, que si alguien ha entrado a este podcast porque está atravesando un duelo, yo creo que si no está pidiendo ayuda, yo la pediría, 100%, porque nunca está de más tener también este espacio en el que tú te sientes que puedes sacarlo todo y que un profesional al final te acompañe, ¿no? Y que sepa cómo guiarte y cómo ayudarte a, no sé, a no quedártelo ahí, no cargarlo tú en la mochila constantemente. Sí, porque además como en un proceso así, cada miembro de la familia lo vive de una forma Total. tan igual, pero a la vez tan diferente. Ujú. Yo había cosas que tampoco sabía hasta qué punto compartir con mi padre, compartir con mis hermanos. Claro, en ese momento también eh, mi hermana tenía 18 años. Entonces, claro, yo qué sé, era como... yo otra pregunta que me hacía mucho era, ¿esto que estoy sintiendo es normal? Ujú. ¿Esto que estoy pensando es normal? Porque se te pasan tantas cosas por la cabeza. Yo recuerdo algo que yo me sentía fatal conmigo misma por pensar. Era ya la última semana que yo veía a mi padre agotado, pero agotado otro nivel. Eh, porque claro, mi padre no salió del hospital en 2 meses. Cero. O sea, le llevábamos comida de vez en cuando, él se duchaba allí, él hacía vida allí. O sea, pasó a convertirse en su hogar. Y, y cuando íbamos mis hermanos y yo, ya la última semana, yo recuerdo que ya, fruto de la desesperación, porque necesitaba o sea, sacarlo de alguna forma, le dije a mi hermana, Chat, yo no sé tú, digo, pero yo necesito que esto termine ya. Y me sentí fatal de decir, Sara, ¿cómo puedes estar diciendo encima esto? Pero era ya ver a mi madre sufrir, ver a mi padre sufrir, ver a toda mi familia sufrir, era como, necesito que esto termine, porque no puedo ya soportar más dolor. Total. Pero es algo súper normal, tía, porque al final es... Es que... Y más si tú sabes que ese dolor va a tener una recompensa. Pero cuando, ¿sabes? Si tú dices, ok, vamos a sufrir 5 meses más, 5 años más, pero después mi madre se va a recuperar. Pero si tú sabes que es sufrir y al final va a ser el mismo, llega un momento ya que también incluso por tu familiar y también por ti, tía, que al final parece que se ve mal que tú quieras descansar, pero tía, es que nadie quiere estar en el hospital años, ¿sabes? O viendo que su vida pase paralice y sé que es muy popular opinion, pero es normal, ¿sabes? Y justo antes has hablado de esto de un monstruo. No sé si habías visto la película de Un monstruo viene a verme, que yo, cuando falleció mi madre, justo acaba de salir. Y mi psicóloga me dijo, te voy a pedir un favor, ¿vale? No veas esta película. Y luego cuando la vi, que la vi al año, entendí por qué. Es la película que me pongo siempre que quiero llorar lo más grande. Pero al final es que el monstruo es... Perdónate, spoiler. Pero el monstruo es quiero que se muera, porque no puedo más. No puedo más de verla sufrir y no puedo más de esta vida de mierda. Y yo creo que cualquier persona que haya cuidado a alguien lo sabe. Y también incluso, tú estabas diciendo antes también algo, Sara, que no sé cómo ha sido lo que has dicho, pero yo he pensado, qué privilegio, ¿sabes? Como que qué privilegio también, eh, que sé que es horrible, que no es un privilegio, pero entiéndeme, qué privilegio que esos 2 años fueran los peores de tu vida, porque eso significa también que la enfermedad de tu madre duró 2 años y, y yo que sé, también tienes una familia estructurada, un padre que estaba ahí, pero yo me pongo en el lugar de gente, por ejemplo, en mi casa yo llevaba con mi madre enferma toda mi vida. Mi madre había estado en el hospital más tiempo que en casa. Y cuando estaba en casa tampoco estaba bien. No, no por el cáncer, pero mi madre no estaba bien. Luego, mi padre es un padre maravilloso, pero no sabe ser padre. Ya está, no pasa nada. Mi padre sabe ser una persona increíble, sabe ser muy buen colega. Oye, sabe ser padre también, no le voy a faltar, pobrecito mío. Pero le faltan muchas herramientas. Y por ejemplo, mi padre a mí no me supo, yo qué sé, no me supo proteger tanto del dolor en esa situación, que luego me acompañó y el pobre también, yo sé que estaba frustrado. Yo me acuerdo que en mi cumpleaños, cuando ya me sonó que fue mi cumpleaños que había fallecido mi madre, y estaba llorando y él me decía, pero todo lo hago mal, ¿por qué lloras? Y yo pensando, pero que no lloro por ti, señor, cállese, ¿sabes? ¿Qué me está contando? ¿Sabes? O sea, que no tenía herramientas, entonces también es como...
si tú estás viviendo algo que estás atravesando una situación compleja desde hace muchos años o estás en una situación que no tienes ayuda, pues es más normal que quieras que todo se acabe y no te hace mala persona, ni es que quieras que tu familiar se muera, es que tú quieres que tú... Yo a veces pienso, yo quisiera que mi madre siguiera viva, pues quisiera que siguiera viva si estuviera sana, pero si viene al mundo a sufrir, yo no sé si lo quisiera, porque mi madre era pobre, yo siempre lo digo, que el cáncer la mató, pero la depresión no la dejó vivir. Entonces yo no sé si quisiera que mi madre viviera pasar encerrada en un cuarto. Y eso me hace muy mala persona. Pues supongo que si me escucha alguien con el privilegio de no tener un familiar pues con una enfermedad o de no haber perdido a un familiar, igual dice, uff, como ha dicho eso, qué loca, ¿sabes? Pero es que hay que vivirlo también. Entonces creo que... Ay, tía, espera, me voy a tranquilizar un poco para poder hablar. Pero eso no, como que creo que es normal que pensemos esas cosas y que parezca que son como malas o que tú te creas que eres mala persona. Pero porque también al final yo creo que como no entendemos la vida, como parece que la vida se acaba y entonces se acaba todo. Porque si yo, por ejemplo, pienso que mi madre está en un lugar mejor, no, yo no pienso que mi madre esté como corporalmente, como estamos aquí. Yo pienso que es otra cosa que es que ni siquiera la entiendo, entonces no lo intento entender. Pero sí que quiero creer que su alma está en un lugar mejor. Entonces, ¿para qué voy a querer que esté aquí? También es de ser una persona súper egoísta, ¿no? Querer que mi madre esté aquí si va a estar sufriendo. Entonces, tía, yo creo que ese pensamiento que tú tuviste es algo como súper normal, que le pasa, yo creo que a todo el mundo. Yo no revelaré quién fue, pero un familiar muy cercano le dijo a mi hermano, no puedo entender cómo puedes decir que tú deseas, o sea, que prefieres que tu madre esté muerta porque así está descansando. Jamás, yo jamás diría eso, a los años perdió esa persona a un familiar y yo me acuerdo que me dijo esa persona, cuando le di el pésame, mejor así, no pasa nada, así ya está descansando. Y yo me quedé, uy, ¿habrá sido porque me lo ha dicho a modo disculpa, ahora lo entiendo? Y luego mi hermana me dijo, ¿qué va? Eso es porque esa persona desde su situación ahora lo entiende, pero ni se acuerda que nos dijo eso en ese momento. O sea que yo no conozco, hasta quien lo juzga, cuando está ahí, creo que lo piensa también. Sí, eso de juzgar nos da para otro tema, porque yo también en el momento sanatorio, por cómo cayó todo de días y demás, estuvimos toda una tarde y Sí. luego gran parte de la mañana del día siguiente, o sea, como un día pero dividido en dos. Y yo recuerdo que yo esos días los viví disociada total, disociadísimo, y la gente no paraba de decirme, puedes llorar. Y yo, ya. Lo sé, gracias. Gracias. Bueno, Total. pero no lloras. Mira, no, tengo aquí a 50 personas, cosas que gestionar, la perra que ir a sacarla porque llevo sin salir a hacer pipí todo el día. Mira, señora, suélteme el brazo. Total, total. Pero sí, es que empiezas a sentir y a pensar cosas que, lo que decía yo antes, yo no sé si son normales, si no son normales, a mí de verdad me ayudó muchísimo Nieves en este sentido, lo que tú has dicho de entender la muerte, para mí es fundamental. Yo, eh, bueno, cuando mi madre murió, mi abuela había fallecido el año de antes, además 1 año y 2 meses antes. Entonces, claro, para mí suena un poco mal de decir esto, pero para mí la muerte de mi abuela, señora a la que yo siempre he adorado, estuvo muy eclipsada por la enfermedad de mi madre. Claro. O sea, yo recuerdo que viví la muerte de mi abuela preocupada por mi madre, quiero decir. También yo creo que ahí estabas haciendo de hija, ¿sabes? También. O sea, tu madre estaba perdiendo a su madre. También, a mí No no era me... su Ah, era suegra. su suegra. Bueno, pues entonces. También tu madre estaba atravesando esa situación familiar, pero claro, Sí, era más y antinatural que tu madre estuviera enferma y estuviera muy grave que tu abuela, que era señora mayor, falleciera, ¿no? sí, sí, totalmente. Y esto no lo había contado todavía, de hecho tampoco te lo he contado a ti ni al equipo, pero la semana que yo estuve de vacaciones falleció mi yayo. Con 90 años,
falleció porque estaba muy malito ya con demencia desde hacía varios Pero años. ninguna de vacaciones de este año. Sí, sí, hace un par de semanas. Y cuando yo te pregunto cómo estás, no me lo cuentas? Tía, pues porque yo en ese momento, lo que iba a decir ahora, Estabas. no estaba tan removida porque mi abuelo ya no estuviera, sino por todo lo que ese proceso estaba reviviendo en mí por la muerte de mi madre. O sea, es que yo, gracias a Dios, cuando mi madre fallece, mi otro abuelo falleció cuando yo era súper pequeña, que casi ni me acuerdo. La siguiente vez fue mi abuela, que fue un año antes, y yo pues estaba más preocupada, lo siento mucho, pero estaba más preocupada por mi madre que por mi abuela. Y luego ya ha sido la muerte de mi abuelo. Entonces, yo la muerte de mi abuelo la he vivido desde un agradecimiento absoluto porque mi abuelo ha fallecido con 90 años, feliz con su mujer, sus hijas, en su casa, una vida plena, maravillosa. Nunca jamás había estado enfermo, más allá que estos últimos años con demencia. Bueno, había pasado operaciones y demás, pero quiero decir, vida Estáis toda la plena, vida. feliz. Entonces, era como que yo todo ese proceso, o sea, lo que pasamos en familia hace 2 semanas, es que lo he vivido a través de mi madre. Y el decir, joder, mi madre debería, entre comillas, estar aquí en el tanatorio despidiéndose de su padre y no lo está. Entonces era como, estaba tan sumamente removida que era como que no, prefería no abrir el melón, ¿sabes? Es que yo creo que también eso, no sé si será, te resonará esto, pero cuando lo has dicho, cuando has dicho esto de es que mi madre debería estar aquí, que es que yo creo que cuando pierdes a una madre, todas las cosas buenas y todas las cosas malas van a resaltar su ausencia. Entonces, yo creo que depende de si es muy bueno o si es muy malo, pesará más esa cosa o la ausencia de tu madre. Y a lo mejor en este caso, obviamente, no es que la muerte de tu abuelo no fuera importante, pero era más grave la ausencia de tu madre. Entonces yo creo que es imposible, ¿sabes? Es que yo creo que es eso, es algo como que siempre me pasa. Yo, vamos, no hay día de mi vida. Por ejemplo, yo me saqué el carnet de conducir cuando mi madre ya había fallecido. Pues cada vez que conduzco, yo pienso, ay, ¿cómo me habría gustado enseñar a mi madre lo bien que conduzco? ¿Sabes? Porque siempre era algo que hablábamos mucho, que yo sé que he sacado el carnet a la primera, tal, no sé qué. Y eso es una cosa absurda, ¿no? Pero como así todo, como que todas las cosas las vas a comparar con la ausencia de tu madre. Entonces es como. Es algo al final que te acostumbras a estar con ello, pero cuando pasa algo a lo mejor grave o que. Yo qué sé, yo pienso mucho si en algún día me caso en la prueba del vestido de novia, que no estará mi madre ahí, ¿sabes? O. Pues yo qué sé, cuando me gradué de la universidad, todas estas cosas como que siempre se nota esa ausencia y es algo que yo creo que es normal que a veces lo eclipse todo porque es más importante y punto. Y aunque parezca incoherente, tía, si paras un segundo a reflexionarlo, es como, ah, vale, espera, que es mi madre, ¿sabes? Y la estoy echando de menos. De hecho, todo esto último que acabas de decir, yo recuerdo que una vez ya había pasado todo y ya había pasado como una semana o así, obviamente yo seguí en sesiones con Nieves pasado un tiempo. Y yo me acuerdo que estuvimos una sesión entera para hablar de esto, porque yo no podía parar de llorar, de imaginarme, pues eso, el día de mi boda, el día que mi hermana se sacase el carnet de coche porque también estaba en proceso, o sea, todos esos momentos, ella ya no iba a estar. Y yo venga a llorar y yo venga a llorar. Y era como, creo que en la vida yo había echado de menos algo que todavía no había pasado. O sea, es como un batiburrillo ahí de cómo puedo estar llorando por algo que no ha pasado. No sé ni si va a pasar lo que tú dices, no sé si me voy a casar. O sea, partiendo de esta base, pero era como un echar de menos tan diferente a los echar de menos que yo había vivido hasta entonces. Total. Pero todo es muy nuevo. O sea, yo en mi caso, tía, es que mi madre no había estado en el hospital, como aquel que dice. Entonces, todo fue muy nuevo. Claro. Todo, todo. Entonces, se te juntan ahí todos los miedos habidos y por haber que puedan existir. Y yo, mi remanso de paz durante ese tiempo, como me has señalado, semanas antes y semanas después de la muerte de mi madre, mi remanso de paz era el amor. O sea, sé que suena como muy cursi, pero es que era el amor. El amor por mi madre, el dolor que sentía que era proporcional a cuánto yo quiero a mi madre
el estar con mi pareja, que también por desgracia él perdió a su padre hace también 11, este año creo que va a hacer 12, con lo cual me entendía bastante bien todo mi proceso, el estar con mi familia, el, el querer estar conmigo mismo, conmigo misma también, porque yo necesité también muchos momentos de estar sola, el sentir que cuidaba a mi familia y que ellos me cuidaban a mí. O sea, Sí, al final sostenerte con la gente que realmente, ¿no? Con estos vínculos profundos que tenemos en nuestra vida, que yo creo que al final eso es como lo único que nos va a salvar, como sostenernos los unos a los otros. Y sí, yo también me ayudó mucho estar muy en contacto con mi madre y recordar, por ejemplo, yo hay veces, hace tiempo que no me pasa, pero llegará, porque siempre llega, como que tienes estas horas del duelo, ¿no? Y hay veces que siento un dolor enorme y un dolor ahí punzante en el estómago. Y yo lo que me ha ayudado mucho es dejármelo sentir, porque durante este primer año, como te decía, estaba en fase de negación total, de todo está bien, todo está bien, todo está genial, jaja. Me acuerdo que además viajé un montón porque me había dejado ese año, iba a hacer el máster, pero al final no lo hice porque me iba a quedar cuidando a mi madre y luego falleció en septiembre. Entonces ni me había matriculado en el máster ni nada, y entonces tenía mucho tiempo libre. Viajaba mucho con mis amigas, tal, y yo estaba de una mala hostia todo el rato porque no me dejaba sentir el dolor. Y para mí aprender a sentirlo, incluso verlo bonito, o sea, yo cuando me da este dolor que lloro como si me hubieran desgarrado el estómago, y luego cuando paro de llorar digo, "Uy", o sea, como que en ese dolor también hay belleza, porque también hay amor, ¿sabes? Como que eso tan desgarrador solo lo sentiré por la ausencia de mi madre, ¿sabes? No lo siento, ese dolor, por otras cosas, entonces también creo que es una muestra del amor que había ahí, ¿sabes? No sé, entonces también creo que dejártelo sentir es algo que alivia bastante. yo de hecho me acuerdo que cuando pasó, además de mi familia, a mí como que me tiraba mucho el hablar con personas que yo sabía que habían pasado por una situación similar. De hecho, ¿te acuerdas que me puse en contacto contigo y te lo conté? Sí. Porque yo sabía que también tu mami se había ido al cielo desde hacía ya un tiempo. Y me acuerdo que fue lo primero que me dijiste. Me dijiste, con el paso de las semanas aprenderás a ver lo bonito que hay en el duelo. Y yo estoy totalmente de acuerdo porque yo, esa emoción del amor a la que yo me aferraba, otra emoción que a mí me ayudó muchísimo, bueno, más que una emoción como un acto, tía, el de agradecer. O sea, yo, pese a todo lo que en casa hemos vivido, agradezco que fuera como fue, porque me Mm, pude despedir de ella. Mi padre pudo dejar de trabajar. O sea, ¿cuánta gente puede decir esto? Mi mm. padre pudo dejar de trabajar para estar con ella mañana, tarde y noche. Mis hermanos y yo íbamos todos los días a verla al hospital. Ella estuvo cuidada, no, cuidadísima. O Sí, sea, tienes una madre a la que llorar. Te quiero decir, hay gente que tiene una madre que repugna. Sinceramente, hay madres de mierda, lo siento, pero porque sea tu madre no es una persona buena. Mi madre, aún con su enfermedad, tía, que muchas veces la pobre no podía hacerlo todo como quería, pero lo que nunca jamás dudé es lo mucho que me quería, ¿sabes? Y, joder, simplemente tener una madre a la que llorar y agradecer haber tenido esa figura en tu vida, eso ya es algo que damos muy por sentado porque, pues, por ejemplo, en mi caso personalmente no conozco a nadie que no lo tenga, pero hay muchísima gente que tiene madres de muchísimo. mierda, madres ausentes, yo qué sé, que son niños abandonados, que muchas veces pasa que como también, ¿no? Como el móvil modula nuestra realidad y sobre todo vemos a la gente que tiene vidas maravillosas, nos olvidamos de que hay gente, tía, yo que sé, me viene a la mente ahora una imagen que hizo esta mañana de con toda esta movida de Ceuta Melilla y todo esto, bueno, un niño que estaba solo en la playa, que también había, ¿sabes? Ese niño, ¿dónde están sus padres? ¿Sabes? ¿Y qué va a ser de ese niño ahora? ¿Quién le está cuidando? Entonces, como pues mejor o peor, cada uno con sus circunstancias, pero hemos tenido pues una familia de referencia y unas madres a las que llorar y a las que echar de menos, que eso también creo que es una puta mierda, que también igual Sara y yo estamos muy happy flowers y también estaba pensando, igual alguien nos está escuchando y está en la puta mierda. Yo creo que si mi compañera de piso nos estuviera escuchando, nos diría, mira chicas, ¿veis esto? O sea, porque ella está en la mierda y no ve nada positivo en la muerte de su madre. Normal. ¿Sabes? Y me parece lógico también que también creo que es algo que hay que atravesar, que igual a este punto que estamos nosotras,
se llega después de un proceso o no se llega nunca, no lo sé, porque también es lo que hablábamos, cada uno tiene su camino, ¿no? Con el duelo. Porque a mí me parece también un poco a veces como que me sabe mal, como si yo no sé por qué me llevo muy bien con la muerte. Cuando alguien se muere como que lo entiendo muy bien, tía, no sé, no lo sé. Em, pero sí, y entiendo que tú te llevas fatal con la muerte, escuchar todo esto te tiene que tocar los huevos. Tienes que decir, estás puto loca, ¿sabes? Y también creo que a lo mejor no tiene todo el mundo que vivirlo así. Que es lo que decíamos al principio, como volvemos un poco ahí, que esto es muy personal y si tú lo estás atravesando y estás sintiendo que todo es una puta mierda, pues es válido. Si no ves el lado bonito en el duelo, es válido. Sí que es verdad que ojalá puedas recibir ayuda para tú darte a ti mismo alivio, pero que a veces no tiene, a lo mejor no se puede llegar ahí. No sé si todo el mundo puede llegar a verlo así, tía. No sé qué opinas tú. Pues no sé si todo el mundo ahora es capaz de llegar ahí o no, pero yo también, obviamente, por mi trabajo confío mucho en el trabajo personal y en la capacidad que tenemos las personas de hacer introspección. Y para mí el aprender a ver el vaso medio lleno en lugar de medio vacío es un entrenamiento como ir al gimnasio. Entonces, esto se entrena. Y al hilo de todo lo que estás diciendo, tía, yo, de nuevo, a pesar de todo el dolor, toda la situación, todo, yo me siento tremendísimamente orgullosa de mí, de cómo viví el proceso, de cómo la calma, a pesar de todo, estuvo presente conmigo todos los días, de, de también lo he abierta que he estado a la espiritualidad, que es una de las cosas que también más me ha ayudado a transitar todo este proceso, y de cómo, em, de cómo he aceptado, la verdad, bastante rápido todo esto. Y sí, sentí rabia, pero tampoco fue mi fase en la que yo más he estado anclada, porque no es así. Y tengo que decirte que durante un tiempo, de nuevo, me sentía culpable por sentirme así. Ya, Era porque, como, porque no es lo que se debería. Y también creo que te iba a decir, no es el momento de sentirte orgullosa. Qué guay, porque también es porque te estás dejando sentirlo como tú quieres, ¿sabes? Pero porque como se supone que hay que hacerlo, es estar llorando. Tú no puedes. ¿Qué hacemos aquí hablando de esas madres con una sonrisa en la boca? Estamos mal de la cabeza. Pero tía, es que no, para mí no tiene sentido la otra forma, pero para la mayoría o el imaginario colectivo es que una muerte es un dolor enorme que nunca se llega a integrar y que, ¿sabes? Y que solo puedes que llorar cuando piensas en este familiar que has perdido. es que a mí esto me lo decía Nieves, dice, Sara, piensa en cómo la sociedad te vende la muerte y en cómo las películas te dicen que tú tienes que vivir un proceso de muerte. Y yo recuerdo que decía, joder, pues tiene todo el sentido y es que yo así me siento X horas al día, pero yo luego me puedo estar riendo perfectísimamente. Total. De hecho, recuerdo que Mario, después de los primeros días, me sentó en el sofá y me dijo, cariño, ¿estás bien? Y yo le dije, Te viene demasiado bien, ¿no? claro, le digo, sí, ¿por? Y me dice, es que me sorprende lo bien que estás. Digo, a ver, también es cierto que yo igual el duelo sobre... Es que, a ver, esto no lo he dicho, pero yo también me siento profundamente... No lo he dicho con estas palabras, lo hemos así dejado caer, pero yo me siento profundamente agradecida porque yo siento que lo más doloroso, o sea, yo esa fase de rabia, yo la viví estando mi madre, Mm, viva, mm, físicamente. total. Entonces yo, cuando antes decía lo de la imagen de ir a mi madre, darle la mano, estar con ella, estar una hora mirándole, acariciándole, estando con ella, para mí toda esa fase de rabia la viví con ella. Incluso, tía, yo lo que te iba a decir es que yo la rabia la sentí. Yo la rabia la siento más por mi pequeña baby MJ, que era una niña de 6 años que tenía a su madre en el hospital, en la sala de psiquiatría, y no la podía ni ir a ver. ¿Sabes? Pero yo, por ejemplo, en el momento en el que yo a mi madre le dije, te puedes ir, voy a estar bien, sé que es una locura. Y sé que lloro cuando pienso en ese momento, pero para mí es un momento bonito. Y te podría decir que igual es el momento más bonito de mi vida, ¿eh? O sea, porque había mucho amor, tía. ¿Sabes? O sea, yo sentí que para mí el acto más bonito de amor que yo tenía en mi vida es decir a mi madre, te puedes morir.
¿sabes? En plan, voy a estar bien. Entonces, sé que como que es, para decirle, eso le dices a alguien que es un momento bonito y te dice, ¿qué? Pero para mí fue un momento bonito, era un momento, tía, como lleno de amor. Y mi madre, la pobre, no podía ni hablar, ¿sabes? Pues ahí estaba súper sedada. Pero yo sentí su amor y, y por ejemplo, yo me siento súper feliz. Y la palabra es feliz, yo lo siento. Pero de haber vivido así la muerte de mi madre. Porque, porque sé que esto para otra gente es arameo. O sea, decir que hay un momento bonito en la muerte de tu madre, por ejemplo, que este año fuera el cumpleaños de mi madre y yo me reuniera con mis tías en un parque a hacer un picnic y a ver fotos de mi madre, para mí fue un momento feliz. Y hay mucha gente que diría, bueno, haces como que intentas hacerlo feliz dentro de un momento triste. No, era un momento feliz, porque yo estaba celebrando la vida de mi madre. Entonces, eh, tía, no sé, es como que sé que esto es una locura y que hay mucha gente que si me escuchara me podría juzgar y le parecería mal y ta. Pero tía, qué bueno que cada una, ¿no? Cada uno a nuestra forma nos hayamos permitido sentirlo como queremos. Porque me parece horrible tener que vivir según cómo se supone que hay que hacerlo y encima más como se supone que hay que hacerlo, que es sufriendo, ¿sabes? Como obligarnos a sufrir. Creo que es una mentalidad muy de vamos, que yo pienso en mi abuela, por ejemplo, que mi abuelo falleció cuando ella era un pues joven, no sé, tendría a lo mejor 50 años, 60, y la mujer no volvió a salir de su casa, ¿no? Y yo pienso, qué pena, qué horror. Eso sí que es un horror. Y la mujer sentía que era como tenía que vivir la muerte de su marido, porque ¿cómo va a vivir si su marido se ha muerto? Pues tía, yo me niego a pensar en mi madre y pensar solamente en el dolor. Y que quisiera que mi madre estuviera aquí, pues por supuesto, no te jode, también quisiera ser millonaria. Y aquí estoy. ¿Sabes? Obviamente no es lo mismo, preferiría que mi madre estuviera aquí, sana y feliz. Pero es que, tía, la vida es así. Es que, ¿qué le voy a hacer? Y yo prefiero quedarme con todo el amor que siento con mi madre, como, tía, si nos ponemos ultra místicas, es que yo siento que mi madre vino a esta vida a enseñarme todo lo que me enseñó. Y siento que ella como que sufrió mucho para que yo aprendiera. Y me parecería un insulto con todo lo que mi madre pues, sufrió, yo seguir sufriendo. Me parecería insultante, ¿sabes? O sea, me parecería una falta de respeto a mi madre sufrir y no haber aprendido nada de todo lo que ella sufrió. Y creo que también es como que cada uno viva la muerte de su familiar como quiera, ¿sabes? Como si tú sientes amor y sientes paz y calma o lo que sea que tú sientas, pues está bien. Que nos haya dicho una película que hay que estar llorando, también nos han dicho que el verano es maravilloso y tú y yo ya sabemos que el verano no es nuestra época favorita. O sea, que nos han dicho muchas cosas que no son así. Yo, Uceda, subrayo absolutamente todas tus palabras. Eh, las subrayo porque yo pienso en mi madre cada día con una sonrisa. No lloro por ella tanto como pensaba que iba a llorar, la verdad. El día que hizo 2 años que falleció mi padre, mi hermana y yo, porque mi hermano en este momento no podía, pero nos fuimos los tres a Valencia a comer, nos lo pasamos súper bien, nos bebimos una jarra de rebujito, estábamos los tres con unas risas que no veas, acordándonos de ella. Eh, Merendamos, luego fuimos a misa porque nosotros sí que es cierto que nos hemos dejado también acompañar mucho por esa parte espiritual religiosa y, y obviamente que hay momentos de echarla de menos, ¿no? Pero yo siempre pienso que una de las formas de honrar la muerte es celebrar la vida y yo prefiero quedarme con que la vida me ha regalado una madre maravillosa que he podido disfrutar durante 28 años de mi vida en lugar de pensar en lo que voy a dejar de vivir, que eso ha estado, pues como hemos hablado, pero después de 2 años, yo cuando pienso en todo ese proceso, es que es verdad que siento mucha calma y gratitud, como decía, decir, joder, qué mierda, pero a la vez, qué afortunados hemos sido como familia de poder vivir ese proceso como lo vivimos. Y siempre lo digo que me siento tremendamente orgullosa también de mi familia por hoy hoy estar en casa, comer y acordarnos de mi madre y partirnos de risa. Total. Porque yo siempre digo que
Yo no pienso en exceso, ojalá mi madre estuviera aquí. Y esto es otra cosa que le dije a Nieves en su momento. Digo, joder, debería pensarlo por lo de siempre, porque es que tú no sabes si lo que piensas es normal, no es normal, deberías, no deberías, eres una malísima persona y a lo mejor no lo sabes. Y yo me acuerdo que se le decía a Nieves, porque el primer viaje que hicimos mi padre, mi hermana y yo a Cerdeña, que mi hermano pues no pudo venir porque trabajaba, pero yo creo, al menos conscientemente, a lo largo de toda la semana, yo no pensé en ningún momento, ojalá mi madre estuviera aquí. Se lo dije a Nieves y Nieves me dijo, vale, pero ¿cómo has vivido tú ese viaje? O sea, ¿tu madre ha estado presente? Digo, mi madre ha estado presente en cada conversación. De hecho, en ese viaje releímos las cartas que mi hermana y yo le escribimos a mi madre como despedida. Y claro, y Nieves me dijo, claro, pero a lo mejor no lo has pensado porque tu madre estaba. De otra forma, pero estaba. Total, Y digo, pues es que tienes toda la razón. total. Yo, por ejemplo, esto, vamos, me siento súper identificada, pero yo le sumo la capa de que muchas veces pienso, es que si mi madre estuviera aquí, igual sería peor, porque mi madre no estaría bien. O sea, si yo pudiera una varita mágica, que mi madre estuviera aquí y ella estuviera súper feliz, súper en calma, no tuviera ninguna enfermedad mental, ni ninguna enfermedad física, pues increíble. Pero yo he tenido que hacer las paces con entender que es normal que yo sepa que mi madre a lo mejor estuviera aquí, estaría peor, y entonces como renunciar a esa fantasía, ¿sabes? Y justo también, como lo que decías, yo muchas veces a lo mejor no pienso, ojalá estuviera aquí, pero sí que pienso como que ella está ahí conmigo. Y ya lo puedes pensar como quieras, más místico, menos místico, da igual. Estar está porque está en tu ADN, o sea, tú eres parte de tu madre. Eh, y entonces al final como a mí me alivia mucho esto, ¿no? Esto de, pues eso, disfrutar por ella, como sentir que todo lo que hago lo hago también por las dos, que también es un poco igual, no hay que llevarlo al extremo, porque cada uno tiene que vivir su vida por sí mismo, pero bueno. Pero sí, yo creo que es eso, como que, como ojalá que cada persona que esté atravesando un duelo pueda permitirse como escucharse, ¿no? Y abrazar lo que esté entendiendo como con mucha autocompasión y aceptar lo que, o sea, descubrir cómo va a ser su duelo, cómo va a ser su relación con su madre muerta. Porque, por ejemplo, yo siento que con mi madre muerta yo tengo una relación, ¿sabes? No es la relación que tengo con mi padre, no la puedo abrazar, no le puedo llamar por teléfono, pero yo tengo una relación y, por ejemplo, hoy cuando nos hemos sentado aquí, me he dado cuenta que era una relación que tenía un poco descuidada, pues porque por la vida tal, no sé qué, tal, pues hacía demasiado a lo mejor que no me paraba a pensar en ella, a sentir lo mucho que la echo de menos, a actualizarla, yo qué sé. Pero que yo creo que está guay que cada uno lo descubra, lo que sienta, lo que piense y cómo quiere vivir esa relación a partir de ahora. Y yo creo que si lo quieres vivir guardándolo en un cajón, pues bueno, si lo has trabajado, yo qué sé, no sé si será lo mejor, pero ok. Si lo quieres vivir desde el dolor extremo, pues bueno, si es la película que te deseas montarte, yo no te lo aconsejo, pero bueno. Pero si deseas vivirlo desde el amor, desde la calma, y desde la gratitud, creo que también, creo que un poco la conversación que nos ha quedado, amiga, ha sido un poco que es posible, ¿no? Creo que al final, más que hablar del duelo, hemos hecho como un testimonio de que se puede vivir el duelo desde otro lugar. Y ojalá si ahora mismo esa persona que nos está escuchando alguien que está atravesando un duelo y lo vive con mucho dolor, ojalá esto le haya hecho pensar que a lo mejor hay otra forma de vivirlo y si no lo puede hacer por sí misma, que pida ayuda, que no pasa nada, ¿sabes? Que a veces no podemos, es normal, algo que nos han hecho creer tanto tiempo que es súper doloroso, es difícil automáticamente tú vivirlo desde esa forma, pero se puede y puedes pedir ayuda para llegar hasta ese lugar. Amén, hermana. Nos ha quedado muy apañado esta charla, ¿no? Amén, porque yo podría estar aquí 8.000 horas hablando contigo de este tema. Por favor, segunda parte ya. Ya, yo creo que podemos hacer como un consultorio del club de madres, de hijas sin madre, que nos manden preguntas y nosotros aquí, porque es que si no... Por favor, desde ya, o sea, segunda parte, apuesto por madres o padres o, bueno, familiares o amigos o luego quien sea, ¿eh? Si queréis compartirnos a Uceda y a mí
alguna pregunta o cuál es vuestra situación, hacemos una segunda parte a modo consultorio porque no hay nada que me encantaría más. Yo aquí tenía preparadito que te lo compartí ayer, ayer no, Sí. el viernes, porque hoy es lunes, te compartí aquí como un guioncillo que nos hemos limpiado el Saltado culo de con cabeza. él, pero no pasa nada, porque al final yo creo que hemos hablado de esto, ¿no? Pero Pues de tía, yo creo hablar de... que eso tú sin darte cuenta me hiciste un regalo. Porque yo cuando lo leí tuve que pensar que respondería, ¿no? Un poco, no iba a haber un guión, pero un poco, o sea, que respondería esto. Y me ha ayudado muchísimo, tía. Me has hecho estar todo el fin de semana pensando en mi madre. O sea, que te lo agradezco un montón. Y, y me has hecho como... Es como si me hubieras hecho esas preguntas a mí, o sea, como me has hecho un regalo. O sea, que te lo agradezco mucho. Jo, tía, pues gracias a ti porque tú eres más veterana en esto que yo. Sí. Y yo soy tu big sister en el club de las madres, o sea, de las hijas sin madre, pero bueno, poco a poco, amiga. No me vas a Hombre, como alcanzar nunca. el club de la película esta que le encanta a Mario, el club de los poetas muertos, pues el club de las madres Esa muertas. fue la inspiración, esa fue la inspiración. El club de las es que creo que es el club de las madres muertas, tía, es que no lo sé, es que tenemos, ya dijimos mi compromiso y yo que queremos hacer como un pin o algo. Igual te lo hacemos también a ti. Bueno, yo sin duda quiero participar en ese grupo y de verdad qué bonito poder tomarnos esto con humor, porque yo también hay veces que digo, mamá, ¿tú te crees lo que me acaba de pasar? Mira, no te lo cuento porque ya lo has visto, pero en otro momento comentamos Tal cual. este Tiene tipo de conexión cosas. directa. Es que, bueno, nos quedamos con esto. Yo de verdad subrayo todas las últimas palabras que has dicho cuando te he dicho amén, hermana, porque de verdad creo firmemente en todo lo que has dicho. Muchísimas gracias por todo lo que nos has compartido, porque también a mí este episodio me ha servido para hablar de una forma más directa de todo este proceso, porque lo he compartido sobre todo en Haz de Luz, que yo creo que, bueno, creo no, es el espacio donde yo a veces también más segura me siento de compartir según qué cosas, pues porque es escrito, porque hay menos gente. Pero bueno, me ha encantado poder traer esto al podcast. También, además, ahora que estamos hablando tanto de emociones en el reto gratuito de Escúchate, que si alguien de por aquí no sabe lo que es, pues va a tener toda la información en la descripción de este episodio. Y ahora que tenemos pues las emociones a flor de piel con el reto, creo que también era un buen momento de hablar de algo tan puro como es el dolor por la pérdida de una persona a la que queremos, para poder descubrir que detrás de ese dolor, como tú bien me dijiste en aquel momento tan sabia, había y hay mucho amor. Así que de verdad, Uceda, muchísimas gracias por todo lo que has compartido porque vale oro. Gracias a ti, tía. Me ha encantado también como conocerte más a través de esta historia. Me ha encantado que estemos aquí hace rato charlando de nuestras madres. Creo que lo deberíamos repetir en el podcast o con un café o lo que sea también, porque creo que puede ser también bonito para nosotras, ¿no? Como... Y sabes, hay una cosa que le acabo de pensar ahora que te lo iba a decir, que a mí me da mucha paz saber que la gente que quiero puede seguir conociendo a mi madre. Por ejemplo, en este cumpleaños que celebré, invité a mis amigas y yo también puedo seguir conociendo a mi madre a través de la gente que la quería. Entonces, qué guay va a ser que nosotras conozcamos a nuestras madres la una de la otra y nos conozcamos más. Y súper feliz de, vamos, de conocerte, de acompañarte, de todo lo que me has contado hoy, súper agradecida. Y nada, que ha sido un placer. Igualmente, ahora nuestras madres están ahí en el cielo, Están brindando, en plan, qué bien lo hemos terminando, hecho. terminándose el bol de palomitas diciendo, míralas, míralas. Lo hemos hecho. Yo me las imagino más con tía, como también con las palomitas me gusta, pero con un champán. En plan, qué bien lo hemos hecho. Di que sí. Ay, sí. Chin, chin. Por cierto, mi madre María y la tuya. La tuya María Luján, lo sé. Y la mía Juani. Juani Martínez. Es verdad, la veía María Luján porque tú trabajas con una clienta que se llama María Luján. Es que, o sea, hello. Bueno, mi madre María Luján, valiente, que por eso mis valientes también se llaman así en honor a ella. Pues nada, María y Juani están ahí apurando la copita. Están orgullosísimas. Bueno, Amiga, querida, muchísimas gracias. a ti un abrazo, un beso. Chao. Chao.